Estás a punto de ver la realidad desde otro ángulo, porque comienza La Rueda, un programa para pensar. Aquí las ideas circulan, las preguntas comprometen y los temas que suelen callarse se ponen sobre la mesa. Por eso opinamos, reflexionamos y pensamos. Este es el motor que hace girar la rueda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Bueno, hoy tenemos un invitado especial. Nos acompaña Andrés Cedrón, que es cineasta y documentalista argentino. Andrés ya presentó en el programa La Rueda, Cuellos Blancos, el caso Vicentín, que es una empresa aceitera y oleaginosa que queda localizada en la provincia de Santa Fe. Y la invitación de hoy es para que nos presente su otro documental que se llama Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Y justamente, Andrés, estábamos hablando que prácticamente no sale nada en los medios masivos sobre este tema, que desconocemos nosotros mismos los detalles de lo que está sucediendo con la importante hidrovía del río Paraná. Así que bueno, te damos la palabra, contanos cuándo se estrenó el documental, por qué tomaste este tema, y qué está pasando con el río Paraná que nos puede llegar a afectar a todas las provincias del litoral, Santa Fe, Buenos Aires. Sí, bueno, buenos días, un gusto estar hablando con ustedes. Bueno, la película es una suerte de secuela de Cuellos Blancos, el caso Vicentín, el documental anterior, y bueno, se estrenó el 25 de marzo acá en Capital Federal, después en Rosario, en Santa Fe, bueno, San Pedro, Mar del Plata, eh, Corrientes, se ha pasado en Santiago del Estero, ahora se pasa en Jujuy, Bahía Blanca, muchísimos lugares, la verdad, muchísimos lugares que que han pedido ver esta película, que no solo eh, entienden que no solo afecta a las provincias del litoral y de Buenos Aires, sino que es una cuestión de Estado, de peligro como país, ceder ante, bueno, poderes extranjeros el control de nuestro querido río Paraná. Y un poco tratar de revisar es poner en valor el río, volverlo a nombrar por su nombre, porque esa es la primera cuestión que intentaron hacer durante el menemismo, llamar la hidrovía y no llamar al río por su nombre, el río Paraná. eh, para ahí empezar el proceso de expropiación, ¿no? Si nosotros mismos no reconocemos su nombre y sus cualidades, si no las conocemos, su importancia, bueno, es fácil de que ellos tomen posesión de eso y, bueno, lo privaticen como lo están haciendo ahora por 25 años más. Este proceso comenzó con Menem. Eh, y bueno, han pasado más de 30 años y poco ha dejado a la Argentina eh, en ese crecimiento en torno a la sojización, a la creación de puertos privados y con el avance de la tecnología, ¿no? De que los buques cada vez cargan más, se han aumentado muchísimo las exportaciones, pero sin embargo han dejado a nuestra población con más desigualdad, con más pobreza. eh, y bueno, es un tema para revisar, para seguir luchando, sobre todo durante este año que a pesar de que ganó la licitación, se lo da como ganador a Jean de Null, una empresa belga que ya venía desde el menemismo haciendo este trabajo, bueno, o este servicio y quedándose con los recursos y cobrándole peaje a los buques que después se lo descargan hacia los productores agrícolas. Bueno,
es hora de revisarlo y luchar porque además está en peligro eh, eh, los humedales. No hay un estudio serio ambiental que, bueno, que diga qué va a pasar con llevar el calado de 32 a 44 pies. Es muchísimo para el río y bueno, esperamos que la lucha siga y que podamos hacer retroceder esto. Ujú. Bueno, agradecemos. No sé si alguno de los compañeros, Clelia estuvo preparando muy concienzudamente el tema, lo introdujo en el programa anterior. No sé si Clelia querés comentar algo o Sí, preguntarle quería algo a Andrés. preguntarle algo que seguramente Andrés conoce. ¿Va habiendo resistencia de los lugareños afectados directamente por el río? Además de la que conocemos que comenzó en el Chaco y están remando por el río. Sí, Este, sí, es parte del documental, las remadas contra la corriente se hicieron eh, al menos 2 ediciones, después hay tramos más chicos y cada tanto la gente de, de pueblos que viven a la orilla del río se manifiestan sobre el río. Y sí, hay muchísima resistencia en distintos lugares que estudian este tema, que ya sea por su impacto ambiental o por la parte económica, ¿no? Que implica un saqueo tremendo para nuestro país. Son miles de millones de dólares que se van por el río y nos dejan, bueno, y a largo plazo este proyecto de dragado y de peaje, de privatización, llamado hidrovía, va a implicar al menos, dicen, de 30.000 millones de dólares en 25 años. sí, Para que entendamos un poco más, a ver, para la audiencia también, ¿cómo es el contrato que se hizo con la empresa belga? ¿Qué implica? Eh, no sé si se entiende, ¿dónde va el dinero? Si, ¿quién arregló? ¿Qué provincia o la nación? A ver si podemos entender un poquito más. Mm. ¿Quién firmó Bueno, el en contrato? principio, sí. Eh, ¿Me querías decir algo? No, ¿quién firmó Eh, el contrato? ¿Cómo se hizo el contrato? ¿En qué condiciones? Que bueno, creo que no lo se hizo una licitación de parte del Estado Nacional, del gobierno de Milei, donde se llamaba licitación de empresas privadas, no podían ser públicas o de participación de estados, con lo cual empresas chinas habían quedado fuera. Después se presentaron tres finalmente, eran una brasilera y dos belgas, Jean de Null y Deme, que finalmente estas dos son las que quedaron concursando, porque por cuestiones de garantías económicas, no sé qué, quedó fuera la empresa de Brasil. Eh, en esa licitación tiene un par de irregularidades que están denunciadas, que ya la Fiscalía de la Administración Pública eh, y otros, bueno, gente como Tayana, como Barcesat, han denunciado y está en proceso esa denuncia. Eh, Hay dos cuestiones. Una, que no hay un informe de impacto ambiental serio y se denuncia que hay un documento de la ONU apócrifo. Es decir, han modificado un documento de la ONU para hacerlo ver como que cumplía con la reglamentación que pide las Si Naciones eso se, Unidas. perdón, si eso se prueba, ¿se puede rescindir el contrato? Seguramente hay posibilidades de desconocer esto, pero bueno, eh, es muy importante este primer año porque la otra irregularidad que es que le dan a ellos un año para que ellos mismos hagan un estudio ambiental, es decir,
ellos van a decir qué bien que vamos a dragar y qué bien que, que lo vamos a hacer, que no va a haber impacto ambiental, ¿no? Ese es una locura lo que se intenta hacer, y además se intenta hacer algo que no se hizo en el mundo, que es profundizar un río. En general, los países más desarrollados eh, respetan el río y adecúan el buque o la embarcación al calado que tenga el río. Eh, por eso se utiliza, por ejemplo, el Mississippi, que es el Paraná compite con el Mississippi como río más importante que, de comercio exterior, en el comercio exterior de un país. Bueno, se utilizan barcazas con buque de empuje hasta aguas profundas y ahí trasladan la carga. En el caso, en este caso se intenta, hasta ahora se venían calando, así se venía dragando puntos críticos. El río Paraná, un poco más arriba de hasta Rosario, es de 32 pies, casi de forma natural, y solo se dragan puntos críticos, ¿no? Que son pequeños eh, cúmulos de sedimentos que se sacan, entonces se va manteniendo lo que es el calado natural. Pero ahora se quiere profundizar y Sí. prácticamente se quiere sacar 1 tonelada de sedimento para exportar 1 tonelada de, de grano, una cosa que no resiste la eh, nada, no resiste ningún análisis eh, racional. Así que, bueno, esta empresa draga el río y cobra un, un peaje a cada buque que pasa por su capacidad de carga. Es decir, no importa Perdón, si va lleno. ¿lo está dragando Sí, o hay que esperar a que se apruebe todo eso para que lo No, drague? no, ya no, se ya está lo vienen dragando hace haciendo. años. Hace El años que se río, está dragando. Sí, sí, vienen haciendo, pero como dijo él, por sectores. Pero el tema este que están hablando de dragar el río, ¿va a estar parado hasta que se apruebe o van a empezar a hacerlo y después van a aprobarlo? son dos cuestiones. El dragado siempre existió y lo hacía el Estado hasta 1995 que Menem lo privatiza. Y se lo da las dragas que teníamos y la capacidad de dragado, se la pasa a un privado. Y esas dragas que eran nuestras, esta empresa la ha dejado, la utilizó y las dejó ahora en distintos lugares bueno, a podrirse y a que se hunda en algún momento. Ah, Pero esta empresa en estos 30 años dragó estos puntos críticos y cobró por ese servicio un peaje a los buques que venían a cargar. Y ese peaje que hoy ronda entre $4.80 hasta Rosario, se lo cobra por tonelada de capacidad. Si no las tiene cargadas, igual se lo cobra. Y cuando vuelve a bajar, ya cargado, también se lo cobra. Es decir, por cada buque cobra $9 la tonelada. Eso después las agencias de servicios se lo descuentan al precio de la soja a los productores. Es decir, que lo paga directamente los productores. Y es un negocio extraordinario para las Sí. grandes agroexportadoras y estas empresas eh, mega importantes del dragado, ¿no? Ujú. Andrés, Y Andrés, Andrés, este es una el... cosita, Andrés. Sí. Generalmente en el río se dragan sectores porque se acumula el sedimento. El río Paraná es un río bastante sucio, naturalmente sucio, que acumula y el fondo va creciendo. Entonces siempre tienen que dragar. La otra parte es que los buques van hasta Rosario y a los puertos que están cerca de Rosario y cargan una parte del cereal, o sea que no se usan buques como en Mississippi, sino que van con salen con poca carga de esos puertos y se completa en aguas profundas la carga total de esos buques.
Ese era el sistema que se estaba usando. Y era bastante eficiente. No, Claro, no era eficiente. La cuestión es que este sistema se pensó hace 30 años cuando los buques eran muchísimo más chicos. Entonces sí, completaban carga, era más eficiente porque entraban los buques y podían salir cargados al 100%. Hoy los buques han No, salen crecido. cargados de por ejemplo, de Rosario con el 50%, Hoy, llegan hoy, hasta aguas profundas y cargan el resto. eso pasa hoy. Eso pasa hoy. Sí, sí, Hace 30 años se diseñó esto y no se pensó mucho a futuro, era el boom de la soja y pusieron esos puertos y hoy para mantener esa lógica de, de, de puertos privados en Rosario, en el Gran Rosafé, sí, bueno, esos buques hacen lo que vos decís. Primero que los puntos críticos que decían, me estabas corrigiendo, pero es eso, los puntos críticos son lugares donde se acumula sedimento y esos son los que se dragó toda la vida. Antes lo hizo el Estado con dragas propias y esa capacidad se entregó a, a esta empresa privada, que además era un costo más o menos de $1 por precio internacional la tonelada y hoy pasa bueno, como les decía, a 4.80 y con este nuevo contrato va a aumentar. Y lo que vos decías de Rosario, esto empezó a pasar porque los buques empezaron a crecer en tamaño y entonces el calado del río a 32 pies no les permite cargar al 100%, pero no es eficiente. ¿Por qué? Porque los buques pasan por Montevideo. Nosotros no tenemos, por eso también en la película nosotros hablamos del canal Magdalena, porque cada buque que viene a cargar, por ejemplo, a Rosario o a Timbúes, pasa por Montevideo primero o se queda esperando. Hay una zona de espera que Montevideo y Uruguay les da servicio, carga de combustible, alimentos, un montón de cuestiones para después venir a cargar a nuestros puertos. Es decir, ellos le están brindando esos servicios, pasan por un canal que se llama Canal Punta Indio, que cruza además el Paraná, con lo cual además se llena de sedimento porque, claro, cruza la corriente, en contra la corriente y la marea, no es a favor del viento tampoco, entonces trae muchísimo más difícil dragar y además es de una sola mano, con lo cual hay muchísimos atascos y está esta zona de espera que les contaba. Ese buque que pasa por Montevideo sube a Rosario, carga el 50%, baja de vuelta, pasa por Montevideo y ahí entra a nuestras aguas de vuelta para completar carga en Quequén o en Bahía. ujú, Ese sistema, cuando esos buques completamente podrían cargar 100% en Quequén y en Bahía. sí, Ese sistema logístico, que es para mantener los puertos privados de Rosario, ¿eh? Esa plata, que es una vuelta, que son más o menos por buque, son más de $300.000, toda esa vuelta que da para ir y volver a Quequén, cuando podrían ir directamente a cargar a Quequén o a Bahía, se la descuentan al productor. Así que ahí sí, estamos denunciando que no es eficiente, porque hay un costo que se descuenta de la producción de, de granos a nuestro país y a nuestros productores no tendrían razón de ser, porque eh, es para sostener esa inversión que realizaron en la provincia de Santa Fe y se la descuentan a los productores de la provincia de Buenos Aires. Es lo que dice en el tráiler, si no me equivoco, que es desde la época de los fenicios, que para llegar de un lugar al otro, en lugar de ir en línea recta, dan un montón de vueltas. Sencillo. Claro, que Términos además sencillos. lo hacen porque Montevideo bueno, y Uruguay tiene similitudes a un paraíso fiscal y crean filiales donde simulan no simulan, realizan compra y venta en sus propias filiales. Es decir, Cargill Argentina le vende a Cargill Uruguay y en ese viaje también tratan de sostener esa operatoria financiera por la cual se llama manipulación de precio de transferencia, que por ahí se denuncia que es
muchísimos de las divisas que se van de nuestro país. Ujú. Sí, este Andrés, asunto del recuerdo. peaje, perdón, te decía que para no salir del tema, este asunto del peaje, tengo entendido que trajo un diferendo con Paraguay, un diferendo diplomático bastante importante, porque les cobraron también a barcos paraguayos, porque con, esta vía navegable que se llama Troncal incluye a 5 países, uno de los cuales es Paraguay. En realidad es navegable hasta Puerto Cáceres, en Brasil. Es larguísimo el tramo. Y Paraguay protestó porque la Argentina unilateralmente permitió cobrar peaje también a los barcos de ellos y amenazó con Yacyretá, con abrir compuertas y dar menos energía eléctrica. No sé cómo acabó eso, a qué acuerdo llegaron, pero fue bastante importante, porque Sí, sí, Yacyretá se comparte, lo compartimos con Paraguay, y Paraguay tiene una flota fluvial muy importante, y la salida es el río también compartido, porque este río es compartido por 5 países. sí, sí. No sé si hay noticias de cómo terminó el problema diplomático, eso y que fue, fue muy Sí, molesto. sí, bueno, este proyecto de hidrovía, uno de los personajes que tenemos dentro del documental es Pere de Contardi, que es un productor agrícola cercano de Puerto Quequén, que además de ser productor, es economista marítimo y fue director de vías navegables del gobierno de Alfonsín. Y él participó de las reuniones, eh, bueno, de organización de lo que es la hidrovía de ese momento, que fue como el proyecto de lanzamiento de fortalecimiento del Mercosur, que se estaba intentando implementar con mayor comunicación y que sean reuniones más asiduas. Y ese proyecto, eh, bueno, no incluía esto, embarcaciones de barcaza, cosa que después no se respetó durante el gobierno de Menem, y entiendo sí que también desde ese momento hubo disputas con Paraguay. Son temas que van dejando a través de los años eh, muchísimas disposiciones legales o- o cuestiones bueno, generan antecedentes y que se pueden ir disputando, los países van disputando a través del tiempo. Pero bueno, nosotros hacemos mucho hincapié en la historia argentina con la Guerra del Paraná, no solo con la Vuelta de Obligado, que fue eh, una gran gesta del pueblo y del general Lucio Mansilla y a las órdenes de Rosas, pero también de Punta Quebracho, que esa batalla sí la ganábamos y es fundamental y poca conocida. Y hoy en ese lugar está el puerto de Cargill. Así que en ese sentido hay que volver a revisar nuestra historia, aquellos antecedentes donde se entregó soberanía. Entiendo también que en la Constitución de la Confederación Argentina se daba la oportunidad de que haya libre circulación por los ríos, y son todas cuestiones, bueno, a analizar y a luchar más hoy en día con lo que está sucediendo como la guerra del Estrecho de Hormuz, que claramente demuestran la importancia que tiene estos recursos, ¿no? Andrés, para que la audiencia pueda comprender un poquito más, ¿cómo afectaría a la población esto del dragado? Vos hablaste de los humedales, ¿en qué más afecta a la población? Así. Y otra pregunta es cuáles son las empresas, aparte de Cargill, que están haciendo un gran negocio con todo esto. Y bueno, según lo que vengo entendiendo, esto empezó con Menem y es un
paso más a que el Estado se saque sus responsabilidades de encima, lo delegue, lo privatice, y bueno, y parte del achicamiento del Estado, que bueno, ahora ya es cada vez peor, ¿no? Sí, bueno, las agroexportadoras son, gran parte, 80-90% son extranjeras. Está Cargill, Bunge, Viterra, Dreyfus, eh, La bueno, Cámara Argentina Aceitera Costco de también está China. empujando, ¿Cómo? que la Cámara Argentina de Productores de Aceite, la aceitera, también está empujando. Son holdings importantísimos Bueno, de son, varias empresas que tienen sus intereses puestos en que salga todo en barcos más grandes. claro, sí, sí, ellos ahorrarían un montón en operatoria, pero como les digo, después se pasaría ese gasto a los productores, porque van a sacar millones de toneladas o de centímetros cúbicos de barro, de sedimento, y bueno, eso genera un costo. Y bueno, y con respecto a lo que podría pasar, ya en realidad ya sucede. Estuve pasando la película en Victoria, Entre Ríos, y allí sucedió hace 2 años, que creo que fue, entre 1 o 2 años, que se acumuló sedimento, las dragas pasan, eh, dragan el fondo, y en vez de llevarla a otras zonas más seguras o zonas destinadas a depositar el sedimento, lo tiran y traban los canales de los humedales, con lo cual no permiten pasar el agua. Se van secando los humedales y hay poblaciones como la de Victoria, Entre Ríos, que no tuvo por muchos meses sin agua. Y lo siguen haciendo eso. Por supuesto, ahora esto sucede cuando además baja el río, pero, pero son cuestiones que siguen pasando y que con el tema de la profundización, con calar aún más y dragar más sedimento, bueno, eso haría como una autopista de agua que ya perdería la capacidad de ir generando líneas así, curvas, sino que tomaría velocidad el agua y ya no accederían a los campos, a los territorios de la orilla, y se irían secando los humedales. No se podrían reproducir especies, peces, y bueno, al secarse también pondría en riesgo por eso se denuncia que sería un ecocidio, ¿no? Lo que podría suceder, y que no se pensó en ningún lugar del mundo. Somos laboratorio para tratar de implementar esto a favor de estas megas corporaciones de, de- de comercio exterior de granos, para que lo saquen directamente por el río. Ujú. Hay también rectificación de las curvas, de los meandros, ¿no? Dentro del proyecto. No, eso no lo desconozco, perdóname, pero eso no lo conozco. Ya en detalle, eh, igual, nada, ojalá que puedan ver. La idea es que el 20 de junio puedan ver la película, ahí se explican. Yo, por supuesto, soy cineasta y trato de explicarlo, y al entrevistar, rodar y después montar, empaparme lo mejor en estos temas, pero por supuesto dentro de la película hay especialistas, y que seguramente van a entender mejor mirando la película. Andrés, el 20 de junio, ¿dónde se puede ver? A ver si nos contás un poquito en qué lugares se va a poder La, ver. la idea es, nosotros la estamos pasando en muchísimos lugares, como les venía diciendo, que nos pueden seguir en redes, Argentina Sangra-documental. Ahí se pueden enterar muchísimas de las funciones que estamos haciendo presencial, de manera que se puedan hacer charlas y debates posterior a la proyección, porque bueno, genera mucha bronca, indignación, como pasó con Cuellos, y es bueno verlo en colectivo, tratar
de, de pensar y analizar estos temas eh, en grupo y no quedarse con esa bronca e indignación que paraliza, ¿no? Y que logre que la gente siga luchando por la soberanía de nuestro país. Eh, el 20 de junio ahí está el cuarto encuentro federal por la soberanía. Yo ayer estuve en el lanzamiento de ese encuentro, antes de ayer, perdón, en Rosario, y vamos a hacer seguramente una función ahí, que el otro día o durante ese día vamos a liberar la película en YouTube, eh, de manera que la van a poder ver en el mismo sitio donde se puede ver Cuellos Blancos, el caso de Vicentín, que también la subimos ante, ante la censura del Inca, que no me otorgó el Cine Gumón ni los espacios incas del resto del país para poderla ver. Entonces, en esa oportunidad subí la película, hoy tiene más de 82.000 vistas, 3.000 suscriptores, y bueno, en ese mismo sitio va a estar esta nueva película Argentina Sangra por las barrancas del río Paraná. Muy bien. ¿Y por Sí, qué no te otorgaron el Gumón o algún otro sede donde pasan películas del Inca? ¿Cuándo fue? Seguramente por la temática, por poner en foco se llama Cuellos Blancos porque se pone en foco no solo a los directivos de- del grupo Vicentín, sino a todas las empresas que están en torno a este negocio opaco y que evaden, que fugan, que, que, que bueno, en sus puertos se realizan actividades ilícitas como el narcotráfico. Así que al exponer esos temas claramente y el rol de los empresarios en este país, eh, se contrapuso con este discurso de Milei diciendo que son hombres benefactores sociales, ¿no? Y nada que ver, son señores que ocupan, no sé, la mayoría, ¿no? Hombres que se dicen ser hombres honorables de negocio y la verdad que nada que ver. Bueno, juegan en contra de los intereses nacionales y hacen actividades lícitas e ilícitas para saquear nuestro país. claro, porque cuando se habla de delincuentes, en general se habla de delincuentes de poca monta, se le da mucha publicidad a alguien que arranca una cartera en la calle y se lleva una moto, cosas por el estilo. Los de cuello blanco roban millones y millones y son, como vos decís, Andrés, gente honorable con la que hay que tratar y acordar. Este, no, y Exactamente. no, de eso no se, ni se entera uno. Andrés, No, hay un nombre que surgió de todo este negociado de en el río Paraná, que son los hermanos Neus. sí, los de Pomelo Neus. Sí, ¿Se acuerdan del Pomelo Neus? Sí. Es una familia muy importante que está detrás de este negocio, está detrás de la empresa argentina, que no me acuerdo cómo se llama, que entra en el grupo de no, ¿cómo se llama? Jean de Null. sí, 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 históricamente Jeanne Deneuve ya estaba asociada durante estos 30 años que, que- que estuvo acá en la Argentina con otro grupo de empresarios, eh, y siempre, bueno, es la oportunidad de los gobiernos de tener una pata de este gran negocio con grupos nacionales, ¿no? Eh, Claramente hay una convivencia para el saqueo, no solo del sector político, sino también de ciertos empresarios que claramente son caja para los gobiernos y para sectores políticos. Así que
Bueno, antes había otros, se han cambiado, porque hubo disputas a partir de, de la causa de los cuadernos, que hoy tanto, digamos, hay tantas noticias de ese armado, de la causa, pero bueno, dejó a Jean de Null enfrentado a los grupos de empresarios que venía trabajando acá en el país. Y bueno, Milei y Caputo le han acercado a esta gente, ¿no? Es claro, en el programa anterior, Andrés, llegamos a hablar un poquito de este tema y vimos que en el año 25 había sido asignado a DEME, otra empresa belga, el dragado y ensanchamiento del río, que son las novedades que trae esta nueva licitación. Dragado hubo siempre, como habían comentado hace un ratito, pero esto de darle tanto más profundidad al río es una cosa nueva, porque ¿qué permitiría? Traer barcos de mucho más calado. Van a adaptar Claro. el río a los barcos, no los barcos al río. Y le ahorraría a las empresas, que siempre tratan de minimizar los costos, salarios, menos personal, seguros, fletes, tiempo, lo cual maximizaría las ganancias. Porque por ahora, es como habían explicado hace un rato, salen otros barcos y en unas barcazas impresionantes de grandes que son empujadas por remolcadores, son de empuje. Cualquiera las puede ver en internet. Son unas barcazas enormes que van cargadas con la carga de grano o de lo que sea. Y yo estuve viendo una entrevista que te hicieron, Andrés, donde vos decías que la imagen me quedó muy fuerte, internalizada, que en un barrio que se llama La Ribera de Rosario, que es pobrísimo y la gente pasa hambre ahí, y vive muy mal, al lado, está en la costa ese barrio, están los barcos requete llenos de carne, granos y carga alimentaria de todo tipo para irse al exterior. Y a esa imagen sería un poco el resumen de la imagen del país nuestro, que está en este momento tan desigual y, y tan injusto, ¿no? Sí, sí, claramente eh, buscamos ese lugar que emblemático, que está rodeado de muros, con frigoríficos a los costados, y en la orilla estacionan buques con, con millones de proteínas, ¿no? Y nuestro pueblo y ese barrio en especial, con muchas dificultades para vivir, para alimentarse. Eh, pero bueno, por eso vuelvo, nosotros con Cuello Blanco ya poníamos el, el foco ahí a los poderosos, a los grandes empresarios, no les importa vivir rodeado de pobres o que la gente, y a este gobierno tampoco, ¿no? Este gobierno que es representante de ese poder, no les importa vivir rodeado de pobres, de enfermos, de jubilados y de discapacitados, que no puedan sostener eh, su vida. Y bueno, así también con los docentes y el sector de salud. Así que nada, era muy importante para nosotros profundizar en ese sentido. Hay consecuencias sociales por por estas actividades que se realizan, por esta falta de potestad sobre el comercio exterior de nuestro país, que no podemos comercializar lo que nosotros producimos y, y que no podemos distribuir
esa riqueza para las argentinas y argentinos. Bueno, gracias, Andrés, se nos va aclarando el tema y espero que para la audiencia también. Walter, no te hemos escuchado, no sé si querés preguntar hoy. Sí, Andrés, ¿se me escucha bien, compañeros? Tengo un Sí, teléfono un poco viejo, Sí, disculpen, sí. ¿eh? Bueno, un gusto, Andrés, primero de que estés acá. Tengo varias preguntas para hacerte. Cuál fue el detonante o la historia o qué fue lo que te llevó, qué fue lo que te motivó, digamos, a hacer este documental? ¿Qué esperás que sea la reacción de la gente cuando este documental se haga público? Porque veo que es un problema muy técnico este. O sea, muchos conceptos muy técnicos, un problema muy político también. ¿Cuál crees vos que va a ser la reacción de la gente cuando este documental finalmente vea luz? Y la otra pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Quién sería, según vos, el antagonista de tu documental? ¿El modelo económico, las corporaciones, la desidia estatal o no? ¿O la complicidad estatal? ¿Quién sería, digamos, entre comillas, el malo de la película? bueno, Quiero agregar una empiezo. pregunta, así, antes de que te vaya a responder todo junto. ¿Qué es el cuarto encuentro federal por la soberanía, que vos lo mencionaste? Bueno, a ver, voy organizándome. Lo que me preguntaba el compañero, ¿cuál es el antagonista? Claramente son las empresas nacionales, pero la mayoría son extranjeras. Nosotros lo denunciamos ahí en la película. Van a ver unas animaciones con los mapas llenos de banderas extranjeras alrededor, en torno a la orilla del río Paraná, que duele muchísimo, como les decía, después de las luchas en la guerra del Paraná en 1845, donde no solo hombres, mujeres y niños lucharon para que no seamos invadidos por potencias, las potencias de Inglaterra y de Francia, ¿no? Y, y claramente ponemos el foco ahí porque en todo caso la consecuencia de ese poder es que haya gobierno y haya un sector de la política que, que trate de gobernar para esos intereses y no para los intereses del pueblo. Así que primero la contradicción primaria es eso, ¿no? La dominación, luchar contra la dominación extranjera. Así que en ese entorno, ahora meto lo que decían, muchísimas organizaciones, sobre todo el Foro por la Recuperación del Río Paraná, impulsa, este es el cuarto año, para el encuentro federal por la soberanía. Se va a desarrollar en la Facultad de Ciencias Médicas el 20 de junio y hay un montón de paneles analizando distintos temas, no solo de dragado del río Paraná, sino, bueno, la minería, vaca muerta, la cuestión de soberanía de Islas Malvinas, bueno, un montón de temas, de la minería. Disculpa, Así que ¿dónde? ¿En qué ciudad? en Rosario, en Rosario. Y con respecto a la motivación, ¿no? Me decía el compañero, siempre fue esa, es continuar con la motivación original al hacer Cuello Blanco el caso de Vicentín, que bueno, siempre se habla de déficit fiscal, se habla de gasto de parte del Estado, pero poco se habla de la recaudación y de la generación de riqueza que hay en nuestro país. Entonces, y la desigualdad parte de eso, ¿no? De de un país que es rico en recursos, que, que no es pobre para nada, sino que genera muchísima riqueza que se va a otros lugares del mundo y y nos deja como estamos, eh, profundamente desigual, injusta, y, y- y gran parte, la mitad de nuestra población, bajo el índice de pobreza. Entonces, es la motivación original y la voy a seguir sosteniendo.
este país no puede ser que digan que hay que ajustarnos, que esa sea la solución. Hay que tapar los agujeros del colador, como decía el general, e intentar que las riquezas de nuestro país que se generan en nuestro país o en nuestro suelo queden para el pueblo argentino. Ujú. Se Tu distribuya. respuesta, Andrés, me viene como anillo al dedo porque dentro de una hora tengo que dar clases en un sexto año y tengo la mitad del curso libertario. Ah, Así que si me permitís voy a ponerte como ejemplo el documental y me venís como anillo al sí, dedo tu respuesta. bueno, nosotros estamos trabajando sobre todo con colegios secundarios, con profesorados. El 4 de junio voy a Villa Constitución, hay una actividad en un profesorado de historia. Estamos tratando de impulsar esto. Anteayer en el lanzamiento del encuentro estuve con los centros de estudiantes secundarios de Rosario, de una chica de Rosario y un chico en Santa Fe de los secundarios técnicos, muy buenos, porque hay pibes que, la verdad, que son luchadores, que no tienen nada que ver con, bueno, esta ola de libertarios que hay, y la película está a disposición. Así que anda planeando para el 20 de junio que esté en YouTube para poderlo trabajar en clase. La idea es quiero hacer un juego de mesa para que ustedes, los profesores, puedan articular Muy buena. la película, claro, la película con juegos y bueno, no bajen los brazos y que uno entienda, seguramente va a poder traducir y luchar desde otro lugar con sus compañeras y sus compañeros. Bueno, hacemos un cierre, un minutito para cada uno de los panelistas y le damos ya lo último, para lo que quiera redondear Andrés. Y bueno, te agradecemos mucho, es un tema desconocido. Acá nosotros mismos nos asombramos y todo lo que la gente no sabe, claro, después vota cualquiera. Así es fácil, ¿viste? Y ni Este, siquiera los que votamos pensando que defienden los intereses, yo me he dado cuenta que saben muy poco de este tema, y sí, lamentablemente. Así Sí, que también es hay formar a muchísimo. nuestros dirigentes y empujar a nuestra clase política para que estudie, se entere, conozca esta temática y pueda enfrentar los intereses que tienen que enfrentar. Luisa, Gracias Lili, gracias Andrés Cedrón, Radio Conciencia 3.3 totalmente ahí en adhesión a este proyecto que tiene que seguir difundiéndose. Me gustaría, Lili, que acá en la rueda invitar a verdaderos, a los productores, a los isleños, a la gente que está ahí, que vive el río, que se alimenta del río y que ve año tras año, década tras década, cómo nuestro delta, yo lo noto triste cada vez que voy, ¿no? A disfrutarlo, porque las islas no son las mismas, todo ha cambiado, porque esto es un daño ecológico. Sí, Y hay todos los muchísimo para seres agregar humanos para eso. esperamos que no sea irreversible, Andrés. Por eso vos desde tu papel, ¿no? De esta misión que te tocó en la vida, que es mostrarnos a través del cine, que llegues a todos los rincones. Y acá vamos a estar para seguir difundiendo. ¿Eh? Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. y Claudio. Bueno, yo estuve viendo en la televisión, la radio y leyendo algunas cosas sobre estos, los negociados, la primera licitación que se la cuestionó, se hizo una segunda licitación, quiénes son las empresas, qué países, qué empresas de qué países están detrás de los conglomerados que vienen, cómo Neus representa capitales argentinos que están desde hace 50 años o más en el país y que manejan la parte energética y con eso formaron capitales que van a ser socios menores de esta hidrovía.
todo eso estuvieron en la radio y en la televisión durante estos días. Lo he leído en los... porque la lucha se dio también con Entre empresas. sí, la lucha entre los capitales, ¿eh? Sí, Claro. geopolítica, tal Así cual. que estoy leyendo todo eso y me parece muy bueno que hayas hecho un documental sobre eso porque tenemos que defendernos de estos voraces capitales que están Eh, destruyendo todo. Gracias. Bueno, Marta, gracias a ustedes. Marta, Sí, yo igual. le agradezco a Andrés todo lo que comentó y aparte de la película, que es genial la idea de pasarla en los colegios, que la vean los chicos del secundario, Sí. porque son los que van a hacer el país, ¿no? Y no tienen idea de un montón de cosas. Y ver una película a veces es mucho más, llega más rápido que la información que me da con un lenguaje que ellos no están acostumbrados a escuchar, entonces no, por ahí no entienden todo. Pero ver la película es muy gráfico, eso está buenísimo. Ujú. Sí. Habría que difundirla Esa lo que más que se pueda. la verdad está teniendo muy buena repercusión. Bueno, ya esa primera vez que la pasé en Rosario con gente aplaudiendo de pie por minutos durante todos los créditos y genera muchas ganas de divulgar la película. Cada vez que termina la película se acercan ofreciendo pasarla en la universidad, en centros culturales, en Bueno, agrupaciones sí. políticas. Así que estamos muy contentos bueno, de aportar ese granito de arena y de discusión sobre estos temas. Yo eh, cada vez siento más ese amor por la patria, por ponerme en movimiento en defensa de nuestros intereses, así que nada, trataré de seguir. Es muy difícil en esta etapa. El cine nacional está en una crisis profunda. El Inca, bueno, está subejecutando el dinero, lo pone en plazos fijos, es muy poco los proyectos que salen con financiamiento. Están, bueno, muchísimos colegas con poco trabajo, con dificultades económicas, pero bueno, nosotros trataremos de seguir con este tipo de documentales para seguir la lucha, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho y te despedimos. Vamos a continuar un ratito más actualizando el tema de Bolivia. ¿M? No, Buenísimo, bueno. yo quería completar, Perdón, Lilian, perdón, Clelia, sí, sí, Clelia o Walter que quedaron ahí sin decir. este, pensaba, si es que tengo unos minutos, completar lo que Andrés no tiene tiempo de dar, Ujú. la parte pormenorizada ecológica, todo lo que va a pasar. Necesito unos minutos nada más, Sí, sí, si sí, me los puede dar, una vez sí, que se vaya Andrés. perfecto, cómo no, sí, seguro. Bien. Walter, ¿querés agregar algo? Sí, no, mira, en esta hora se dijeron cosas muy importantes. Agradecerte, Andrés, por venir acá. La verdad que esto es un temazo. Y me quedo con lo último, ¿no? De que se habla del déficit fiscal, pero no se habla de la riqueza que genera este país. Y que muchas veces los déficits fiscales son decisiones políticas. No tiene nada que ver con la cuestión económica, que porque hay muchos subsidios, porque hay gente que esto, hay gente que aquello, son decisiones políticas. Gobiernos que se niegan a recaudar de determinados aspectos de la economía para darle ese beneficio a los grandes monopolios. Es decir, los déficits fiscales son netamente decisiones políticas. No tiene nada que ver con lo económico. Si hay pérdida, digamos, si lo que sale es más de lo que entra, es por decisión política, no porque este país no genere riqueza. Yo me voy con esa idea que me parece absolutamente importante, me parece que es un golpe al estómago de todo este modelo que quiere imponer, digamos, el gobierno de Milei, que bueno, ojalá que le falte poco. Ujú. Buenísimo, buenísimo, Bueno, muchas gracias. no, gracias a vos. Vamos a escuchar un poquito más a Clelia y te despedimos porque sabemos que tenés el tiempo acotado y las Sí. puertas abiertas para cuando quieras presentar el próximo. Dale, Muchas dale, gracias, Andrés. bueno, muchísimas Bueno, gracias. Bueno, un gustazo, ¿eh?
Los dejo entonces. Perdón. Pronto. Hasta Chao, pronto. Andrés, gracias. Chao. Bueno, Elia, te Bien. escuchamos. Bien, Andrés nos estuvo hablando de la extracción del sedimento del fondo del río. Como de dato para informar, de 3 maneras diferentes se draga. Por succión, unas bombas que extraen el barro del fondo. Por arrastre, se arrastra el fondo hasta nivelarlo a la altura que se quiere. O por cavado. El cavado lo hacen unas grandes cucharas con grúas que sacan montones de barro del fondo. ¿Y dónde la depositan? Generalmente la depositan en las costas y aún taponando arroyos. Les digo que se calcula, que a mí me pareció una barbaridad, pero lo leí varias veces y es así. 400.000 metros cúbicos de barro por kilómetro de longitud. Es una barbaridad. La cifra final sería de una cantidad que yo ni siquiera la sabía leer bien, así que no la voy a decir tampoco. Esa tierra depositada en las costas, o la ribera, para decirlo mejor, arruina la flora, porque hay una flora especial que es flora de ribera. En cualquier foto aérea que uno ve que alrededor de cualquier río hay más verdor. Ese verdor es de la flora especial que crece donde el terreno es más húmedo. Eso se arruina, con lo cual también se arruina el tipo de ave que va ahí. Esto tiene impacto sobre la fauna y la flora. Por empezar por la fauna de peces. Si lo quieren buscar, cualquiera puede encontrar. Hay un guía de varadero que estuvo manifestándose sobre esto, es un guía de pesca. Ya ha cambiado la población de peces, desde ya que hay menos, porque los peces tienen su condicionamiento en cuanto a profundidad, en cuanto a remansos, a lugares del fondo que ocupan, que desoban o no desoban, que van en periodos del año o no van, y no solamente por la pesca con redes, que en muchos lugares está prohibida, para la pesca deportiva ya cambió también la cantidad y calidad de los peces del río. Esto que se piensa hacer está ligado al tipo de economía que tenemos en este momento, que es de extracción, extractivista. Se depreda directamente. Las mineras dirían un buen ejemplo de eso, que hacen lo que quieren mientras van arruinando ríos y terrenos. El monocultivo, que da mucho dinero, la soja es un ejemplo, y la agricultura intensiva, que también es creo que es el negocio más importante de la Argentina, junto con la industria frigorífica, que olvida el medio ambiente. Menem ya había dado un contrato que le dieron a ciegas, así decían los informadores ambientalistas, se dio a ciegas sin considerar lo que podía pasar. Y claro, estos buques enormes que piensan poner para llevarse la riqueza de que hablaba Andrés y hablaba Walter también, riqueza del país, que tiene muchísima pero no la distribuye, necesitan el río profundísimo para entrar con su gran calado. Pero han olvidado por completo en dónde se meten. Se meten a
cambiar el medio ambiente. Por algo las entidades, incluso científicas como el CONICET, que ya apareció, y un montón de entidades más que se están manifestando con respecto a esto, está organizándose la gente. Hay una entidad que se llama Enlaces, un foro donde también están los gobernadores provinciales. Para esto también se manifestó Kicillof. Kicillof puso por delante de que por el artículo 124 de la Constitución, a ver si me equivoco de artículo, pero estoy segura de que está bien, son las provincias las dueñas de sus ríos, sus riquezas y, y de su medio ambiente. Tienen que tener voz y voto los representantes. Aquí no tiene voz y voto directa a la gente, ya sabemos, son los representantes. No es solamente cuestión de empresas que traten con el gobierno de la nación, tienen que tratar también con las provincias. Ahora, las entidades han puesto el acento en estas cosas que voy solamente a mencionar. Se taponan ríos y arroyos con esta tierra de que les hablamos. Se arruinan humedales. Los ríos, miren las consecuencias. Los ríos y arroyos internos, que se llenan con el agua que viene desde Brasil, bajando lentamente, que además llena acuíferos, si baja lentamente. Si se va corriendo al Río de la Plata, como va a ser cuando tenga gran profundidad, no va a haber tiempo de que se llenen los acuíferos ni los humedales. Se van a secar. Ya se han secado algunos. Esta persona que conozco, que les mencionaba antes, y pariente además, me decía con toda inocencia, se están secando arroyos, no sé, porque como no conoce el problema, no liga una cosa con otra. Cuando se secan los arroyos, no hay cortafuegos. Todos los veranos hay incendios en el delta entrerriano. Todos los veranos. Una de las maneras de cortar el fuego es que el fuego llegue al arroyo y no tenga cómo pasar. El agua evita el fuego. Si estos están secados, no hay cortafuegos ya. De manera que en los años 20 y 21 ya hemos tenido unos incendios imparables en el delta, cuyo humo llegó hasta acá. Bueno, yo vivo acá cerca del delta, digamos, Vicente López es cercano al delta. Acá había un humo asqueroso durante un verano. Y aquí lo tenemos, pues es por el taponamiento. Los humedales se degradan. Toda la fauna y flora de los humedales declina también. El río que va a correr y ya está corriendo con mucha más fuerza, erosiona las barrancas y riberas, con lo cual también cae la flora que crezca en las barrancas y riberas. Que se pierde la biodiversidad, ya lo he mencionado. Ni hablemos de la posibilidad de evasión, de contrabando y, ¿cómo se llama? Y narcotráfico. De eso no hay estimaciones, claro, porque es todo clandestino. Pero fíjense que de 70 puertos y puertitos, algunos chiquitos, que hay alrededor de este río, 25 están privatizados. En una entrevista que le hicieron a Andrés Cedrón, sentí que decía, bueno, nosotros estuvimos viendo el río, cuando le preguntaron, hoy no lo dijo, le preguntaron, ¿cómo es que se te ocurrió tomar este tema? Dijo, no, lo que pasa es que nosotros estuvimos mucho por el río, vimos todo lo que se hace en los puertos y no había ni un solo barco de prefectura controlando nada.
Ahora, si ustedes escuchan hablar a funcionarios, no solamente van a hablar del gran negocio que va a ser para bien de todos, entre comillas, sino que el Estado nunca perdió control. Pero parece que sí, que se le ha dejado, como para muchas otras cosas también, se le ha dejado en manos privadas el control del río, lo que cobren, lo que dejen de cobrar. Eso lo nombró Andrés hoy. Cómo han aumentado el peaje. Ese va a ser el gran negocio. Después de la inversión, el peaje. Miren, desde Troya hay problemas con el peaje. Y sí, no fue una reina robada, parece que fue que los troyanos cobraban peaje para pasar por ese lugar y eso trajo una guerra. Esperemos que aquí no. Bueno, Clelia, la verdad que Pero, es muy... espera que Está muy bueno. enseguida termino. El río ya está contaminado ya está contaminado por glifosato que usan para esta agricultura intensiva, se usa glifosato. Ha ido a parar al río una buena parte. Ahora está sedimentado en el fondo. De todas maneras, las aguas ya no están perfectas, no están solamente marrones, están contaminadas. Cuando se remueva todo eso sedimentado y tapado por barro, va a ser pero muchísimo peor, que el río baja rápido, que no recargará humedales, ya se los comenté. Hay ciudades que ya han tenido problema con el agua. No olvidemos todas las funciones que tiene un río, que son además sociales, son económicas, es alimento, es lugar de esparcimiento, de cultura. Hay toda una cultura ribereña que es alimentada por los ríos. Es un espacio biológico y social el río. No se puede regalarlo de semejante manera para que hagan lo que quieran. Así Y es, hoy Clelia. leí algo que me espantó, y es que hay opción para 60 años más. No sé si la noticia será verdad. 50 años ya tendremos, dada la licitación ganada, pero 60 años más sería una barbaridad. Especulación inmobiliaria al lado del río, ya la hemos visto. Tenemos Nordelta acá, que justamente eso lo conocemos todo gracias a los capibaras, que se pusieron de moda. Capibara en portugués, nosotros le decimos carpincho a los capibaras. Y los barcos, además, erosionan las riberas, eso cualquiera lo puede ver cuando va al delta, porque no usan la velocidad permitida. Llevan una velocidad, no todos por supuesto, muy alta, que erosiona las riberas del río y además mata peces. Cuando hacen estas estúpidas carreras con esas lanchas, siempre me acuerdo de Scioli que perdió un brazo así, cuando hablo de esas lanchas de carrera, dejan un montón de animales muertos, porque no tienen tiempo de irse corriendo como corren, pero además se arruinan las riberas muchísimo. Hay que hacer la contención esa que tienen algunos, pero no todos la pueden hacer porque es muy cara. En fin, ¿estamos adaptándonos al río? No, estamos tratando de adaptar el río a nosotros, porque no solamente es dragado, como dijo antes Claudio, es dragado, quieren derechizar al río para que sea más cómodo. Tratan de sacar las curvas, vuelan con dinamita los islotes, quitan las playas y los bancos de arena para que el río quede lo más parecido a un canal que puedan.
para navegar todo derechito y sin pérdida de tiempo. Los ríos de llanura tienen meandros, tratan de evitarlos, de quitarlos, curvas y meandros también. Es una barbaridad. Y voy a terminar, Liliana, con una cuestión de lenguaje. Mm. Desde ya que si ustedes escuchan a funcionarios no van a dar este panorama que yo estoy dando. Pero fíjense, estuve viendo cómo se repiten palabras. Peaje, inversión, competir, negocio, dinero, comercio, litigio, potencia, costos, ganancias. Y la otra parte, ¿qué lenguaje tiene? Naturaleza, ecosistema, respeto, conservación, biodiversidad, habitantes, fauna, flora, medio ambiente. Solamente por el lenguaje me inclino por una de estas partes, no por la otra. Bueno, gracias, Este, Celia. ¿Algo más? Excelente, todas las sí, consecuencias de lo que le dicen el negocio del barro. Después se dice, ¿cómo en un país tan rico hay gente que pase hambre? Y bueno, acá tenemos un sí. ejemplo. Esperemos que pueda revertirse antes que sea demasiado tarde. Si a ustedes les parece, compañeros, nos mandó la politicóloga y periodista Susana Bejarano un informe más actualizado de lo que está sucediendo en Bolivia y también les pido que si tienen alguna eh, información más actualizada nos la entreguen y también a la audiencia. Susana estuvo la semana pasada y bueno, y ya este problema en Bolivia de las movilizaciones y de los cortes de caminos lleva aproximadamente un mes. Este artículo que es breve, ahora se los leo, es de estos últimos días. Entonces, dice así, a casi un mes del inicio de los bloqueos y movilizaciones que paralizan varias rutas estratégicas de Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz enfrenta una crisis política y social que se profundiza día tras día. La protesta es impulsada por sectores campesinos, sindicales e indígenas urbanos, entre paréntesis votantes de Paz, golpeados por las crisis económicas y por el giro a la derecha de la política boliviana. Se mantiene como principal demanda la renuncia del primer mandatario. La actualidad en la capital, La Paz, está marcada por el deterioro del abastecimiento, el encarecimiento de los alimentos y la carestía de combustibles, mientras desde Santa Cruz, la región conservadora de Bolivia, presionan a Paz, el presidente actual, para que aplique mano dura contra los bloqueadores. El resultado es un creciente desgaste institucional. En las calles y carreteras, la sensación dominante es que la única salida es que el presidente renuncie. El Ejecutivo dice que apuesta por una salida dialogada, pero el diálogo sigue sin concretarse. Recién para el próximo miércoles el gobierno convocó al Consejo Económico y Social, es decir, hace 2 días estamos hablando de esto, que prometió como innovación para permitir una mayor participación de los indígenas en las políticas públicas. El sábado el gobierno intentó abrir un corredor humanitario este último sábado, entre La Paz y Oruro, con apoyo policial y militar para garantizar el paso de alimentos, oxígeno y medicamentos. El operativo terminó convertido en otro símbolo del deterioro político del momento: enfrentamientos, ataques con dinamita, gases lacrimógenos, un fallecido, el repliegue parcial de la caravana oficial y la creación de narrativas falsas alrededor del hecho. En medio del caos, un medio de comunicación de propiedad de un ministro del gabinete impulsó la versión de que el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, había sido secuestrado por los movilizados.
Horas después, la propia autoridad y el gobierno desmintieron el bulo y aseguraron que Zamora nunca estuvo desaparecido, sino desplazándose por rutas alternas por los enfrentamientos que su presencia suscitó en la carretera. La gestión de la información se ha convertido en un campo de batalla. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció la circulación de fotografías falsas sobre un supuesto fallecido durante el operativo y afirmó públicamente que no había un solo deceso corroborado. Sin embargo, horas después, distintos medios de comunicación terminaron confirmando que sí existía una persona fallecida en el contexto de los enfrentamientos, aunque el gobierno sostiene que la muerte no fue producto del uso de armas letales ni de la acción directa de las fuerzas policiales o militares. Las imágenes, los movilizados y los familiares sostienen lo contrario. La circulación de desinformación ha sido documentada por verificadoras bolivianas. La manera en que el poder administra la narrativa pública, en lugar de reducir la tensión, la aumenta. El gobierno está atrapado en una lógica de comunicación defensiva y polarizante, muy cercana a los manuales de confrontación digital asociados al asesor presidencial Fernando Cerimero. En cada versión exagerada, en cada desmentido, en cada elevación del tono y en cada intento de ocultar o relativizar hechos sensibles hay peligro. Lo que sucede es que se alimenta más la rabia social y la desconfianza de los movilizados. De parte de los nuevos seguidores de Rodrigo Paz, las clases altas y medias y la región de Santa Cruz, lo que existe es más presión exigiendo una intervención militar de mayor escala. Quizás a estas alturas la metodología de acción que denuncian los audios del Honduras Gate no sea ninguna exageración. Bolivia está siendo otro laboratorio de la extrema derecha mundial. Se pretende instalar la narrativa de que estamos ante un golpe de Estado o que sería Evo Morales quien está al frente de estas movilizaciones con el único fin de volver a la presidencia, y aún peor, que las movilizaciones estarían siendo financiadas por el narcotráfico. Las manifestaciones son producidas por grupos campesinos y sindicales que votaron por paz y que fueron relegados. Responden al malestar por el incremento de los precios, la mala calidad del combustible y a la sensación de que la crisis siempre la pagan los mismos y a que el poder ha vuelto a manos de la élite tradicional. Lo más contradictorio de todo esto es que un escenario de mayor violencia podría ser devastador para el propio presidente Paz. El ingreso más agresivo del ejército a las carreteras no solo erosionaría aún más la legitimidad de un gobierno que llegó prometiendo diálogo y pacificación, sino que podría fracturar todavía más el delicado tejido social boliviano, marcado históricamente por heridas regionales, raciales y políticas. Surge entonces el gran interrogante del por qué el gobierno ha promovido el fin de semana que pasó la abrogación de una ley reglamentaria del estado de excepción, que no está completa aún. Esta ley expresa de forma clara que las movilizaciones sociales no son un argumento para declarar un estado de sitio, como se llama coloquialmente en Bolivia, y que nos remite a los oscuros días de las dictaduras. Hay que ver que si la abrogación se completa en la Cámara de Diputados y si el gobierno se anima a hacer lo que había prometido que no haría, poner mano dura, Bolivia atraviesa una crisis mayor que no se podrá solucionar controlando los relatos ni con amenazas de estado de excepción. La economía deteriorada, el desgaste político y la ausencia de acuerdos reales avanzan más rápido que cualquier conferencia de prensa o creación de narrativas o sesiones parlamentarias. Mientras el gobierno gana tiempo hasta el miércoles, la zozobra crece en las ciudades y en las rutas. Y en un país acostumbrado a que los conflictos escalen abruptamente, cada día sin soluciones concretas, aumenta el riesgo de que la crisis entre en una fase mucho más difícil de contener. Bueno, espero sus comentarios. La situación está muy delicada en Bolivia y los enfrentamientos continúan.
después de 4 semanas, por los que nos comenta acá Susana Bejarano. No sé si alguien quiere Liliana, Yo creo anoche, que sí. a último Tengo acá la momento, carta. Tengo habían acá la obtenido. carta, tengo acá la carta, el periódico del PT Ah, de Bolivia, que plantea lo que plantea el Congreso de la COP para una solución del problema. Porque acá Susana nos dice que aumenta el riesgo de que la crisis entre en una fase mucho más difícil de contener. La COP plantea que no hay que contenerla, que lo que hay que hacer es tener un gobierno de la COP, de la agrupación, que sea transitorio. Eso es lo que votó el Congreso de la COP. Sí. Y que se Hay llame a elecciones libres sin ningún tipo de proscripción. Entonces, la salida es tener un gobierno que sea de la COP, de los campesinos, de las agrupaciones, de las distintas organizaciones de campo y de las minas y de los trabajadores, con ese gobierno provisorio que la encabece la COP, se haga un llamado a elecciones libres. Entonces sí Ujú. hay una situación. No es cuestión Ahí de te mandé contenerlos, un porque contenerlos reportaje. quiere decir mantener Bueno, al gobierno. a ver, Claudio, ubiquémonos, es un informe objetivo, no es una salida política. Ahora, por eso les digo, a ver cuáles son las propuestas o qué otras Yo voy a dar una informaciones información. tenemos. Eso que Anoche, dice a último Claudio, yo le momento, mandé un como la reportaje a una, Evo A ver, Morales. si no nos vamos a entender, si vamos de a uno sería mejor. No, es una sí, sola cosa quiero decir. levanto la Yo Marjorie. mano. te mandé un reportaje a Anoche, Evo Morales donde dice todo lo que acaba de decir Claudio. O sea, Evo explica cuál es la salida que hay que hacer, que tiene que ver con la organización del pueblo y la defensa del pueblo. Y llamar a elecciones para que el pueblo elija el gobernante que quiere, porque este no respetó lo que dijo que iba a hacer. Te mandé el reportaje de Evo Morales para que lo Ujú, vean. Después se lo mando a todos. Lo ujú. hicieron ayer en Monoblog. Habla Evo y dice lo mismo que dice Claudio. Ajá. Bueno, ahora estamos viendo salidas. Una cosa es una descripción objetiva de una situación y otra cosa y otra cosa es las propuestas o las salidas. A ver, Eh, eso hay que De forma que diferenciarlo porque tenemos una propuesta ¿puedo decir contener. algo? sí, Sí, Anoche, Lidia. a último momento, escucho la noticia de que han obtenido que el ejército intervenga para contener a los manifestantes. Ujú. Va a actuar al lado de la policía el ejército boliviano. Pero eso no tiene que tener la aprobación del Congreso. Claro. Parece que no. Mm. Debería tenerlo, pero no, la dictadura no pide la Bueno, aprobación del Congreso. Ujú. Bueno, no sé, Walter, si querés comentar algo, o Luisa. quien sale No, aprobó el Congreso. Yo cuando leí me pareció gravísimo, pero no sé si obtuvieron del Congreso. Habría No, que ¿cómo vamos a tener? chequear, habría que chequear. No, el Congreso no puede aprobar eso, si es ilegal. Pues está, el ejército ahora va a actuar al lado de la policía. Y claro, y ya te dije, cuando hay una dictadura funciona así. Claro. No escucha la aprobación del Congreso. Hacen lo que quieren. Sí, tenemos que seguir, chicos, día a día la evolución de Bolivia. Ujú, Es un tema muy importante, si no el más importante, ujú, porque de hecho está conmoviendo, digamos, todo el tejido de la política internacional. Trump, Ujú. Milei, el carnicero Claro. de Netanyahu, han salido todos a pronunciarse. Incluso el FMI salió al salvataje prometiendo, si el presidente quería, un préstamo, como para ir tapando algunos baches. Es decir, miren ustedes el movimiento de pinzas internacional para sostener a quien es el Milei de Bolivia, ¿sí? Eh,
Yo creo que hay que seguirlo punto por punto, pero de todos modos creo que acá todos coincidimos que Bolivia nos marca el camino. Es decir, este es el camino, la insurrección. No queda otra frente a estos gobiernos que no, que ya han dicho claramente que no van a dar marcha atrás. Es decir, son gobiernos que no se conmueven por un paro, no se conmueven por una marcha, no se conmueven, es decir, acá hay que noquear. Acá cuando el pueblo sale, tiene que salir con el objetivo de noquear, porque tienen otras características que han tenido otros gobiernos que son igual de ajustadores, ojo, pero que por ahí tienen otras características. Es decir, Claro. quizás frente a una marcha, frente a un paro, por ahí ceden algo. Estos gobiernos no ceden nada, no ceden nada. Acá no hay término medio con los Trump, con los Netanyahu, con los Milei, no hay término medio. Así que Y, creo que por eso hay que seguir a Bolivia, muy, muy importante seguirlo día por día. y buscan excusa para reprimir. Cualquier excusa es Total, válida. sí, 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 va a fondo con la represión, ¿no? Sí, 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 es más, es muy probable que en los próximos días veamos algún avance en ese sentido, total, total, no van a retroceder, son gobiernos que no, que ya han dicho que no van a retroceder, compañeros. No, no, por Ya eso tienen la digo, por eso, excusa, ¿cómo? tiene, que tiene la excusa del narcotráfico y la excusa de la sublevación. Son dos excusas que son válidas para reprimir para ellos. Tal cual, tal cual, tal cual. Por eso digo que acá hay que noquear. No, no hay término medio. No es una cuestión de que uno sea un izquierdista radical, sino que objetivamente la situación lamentablemente se plantea de esa manera. Es Pareciera, por lo así. que escuchamos la vez anterior y por videos que se ven de comunidades originarias, por las redes sociales, de que hubo como un proceso de que este presidente, Rodrigo Paz, mintió. O sea, no actuó como Milei acá, sino que dijo una serie de cosas que eso lo llevó a ganar su voto, y que al no cumplir la gente o parte de los sectores que lo votaron se sintieron defraudados, y entonces por eso la consigna es la renuncia, ¿no? Es decir, todos, en principio todos piden la renuncia, pero que ha habido como un proceso de desengaño muy rápido en 6 meses, porque no cumplió absolutamente nada de lo que dijo. Y bueno, y aparte por la situación concreta de la inflación, el tema de la gasolina, que la gasolina basura que llevó a que un montón de vehículos se dañaran, y bueno, y las leyes que empezó a sacar, ¿no? Así que bueno, sí, es como dice Walter, es un ejemplo a seguir, pero también es como una situación desconocida. Tenemos que intentar meternos en la situación, ver qué está pasando, porque es diferente de lo que de lo que pasa acá en Argentina. Y la gran movilización es la gente del Alto, eso también aparece, que son comunidades originarias, que en parte lo votaron, porque ellos mismos lo dicen, se han sentido engañados, ¿no? Y bueno, y acá están los otros sectores, que es clase media y clase alta, que es Santa Cruz. Está dividido geográficamente, digamos, el enfrentamiento. No Los sé. campesinos del oriente, que también están alzados, porque le estaban quitando las tierras. Mm, O sea, ujú. Santa Cruz queda en el medio. Bueno, sí, tenemos que seguirlo, tratar de, ojalá podamos encontrar también población originaria que nos pueda hablar o comentar lo que está pasando de manera directa. Sí, es una situación muy importante la que está pasando en Bolivia, y tratar de meternos en ese proceso de que es eh, distinto a la Argentina. Por eso yo pienso, ¿no?, que en estos 19 años de gobierno de Evo Morales ha calado la autoorganización, que también se hablaba eso en el programa último, de las organizaciones sociales, los maestros, los campesinos, la gente de los barrios, y se han empoderado. Se nota en la forma de movilizarse, se nota en la forma de hablar. Ha calado la autoorganización y ellos sienten que pueden modificar las cosas.
A diferencia, Es una población más homogénea, esos son más homogéneos que nosotros. Tienen Sí. una identidad mucho más afianzada. Se Yo creo siente, que Marco tiene razón y además tienen una tradición muy combativa los claro. bolivianos. ujú, claro, sí, sí. Acá ni se ocurriría salir a la gente con dinamita. Ya como son mineros, salen con dinamita. Si bien decía Susana que la usan para tirar para arriba, que no pero llegado el momento está la dinamita, ¿viste? La verdad que es así. Bueno, no sé si les parece que vamos redondeando con este tema. Nos gustaría tener más información directa, pero también nos resulta un poco difícil hablar directamente con la gente de allá. Si tuviéramos la posibilidad o si podemos llegar a lograrlo, estaría muy bueno, ¿no? Ujú. Además, Susana nos ayudó mucho con toda la información que nos ha provisto, ¿no? De todo lo que va sucediendo. Bueno, no sé si querían ir cerrando, ¿les parece? Sí, me parece bien. Sí, Hay también un ataque del gobierno boliviano a la diputada Trimarchi de Izquierda Socialista y de Frente de los Trabajadores, que está allá en Bolivia. Ujú, Ella fue allá junto a la COP, participó en reuniones de la COP, llevando el apoyo de acá del FITU a la rebelión boliviana. Nada más. ujú. Bueno, no sé, Luisa, Clelia, Walter, ¿algún comentario más? Marta. Yo este, insisto que en los colegios secundarios hay que pasar toda la información, las consecuencias del dragado del río, para que los chicos tomen conciencia de cómo nos afecta, porque nosotros no estamos en el Paraná, pero también nos afecta. Entonces la gente no tiene conciencia de cómo te puede afectar a vos lo que está pasando allá. Yo Por eso creo, tiene Martita, que los jóvenes tienen más conciencia que nosotros. algunos. Yo No, creo no, mucho algunos en la sí. juventud. A ver, por supuesto, en la misión de educadores, pero ellos saben lo que está pasando con el planeta. Los jóvenes Bueno, lo buenísimo, saben. Bueno, Lili, buenísimo. sí, Bueno, Walter, Clelia, ¿algo más? Si no, nos vamos sí, despidiendo. quería agregarte algo que a vos personalmente te puede interesar, Liliana, porque hay una asamblea permanente por el río y creo que es esta, o si no un foro, que funciona en un lugar de Escobar donde se hace cerámica. Ujú. Y creo que vos lo conocés ese lugar, como para No, 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 interiorizarte no, no. directamente. Pero bueno, se puede averiguar, se puede preguntar. Sí, Ujú, funcionan, está disperso en muchos lugares. Hay ujú, mucha gente moviéndose por esto. De ujú, todas maneras, al lado de estos nenes gordos como Cargill o Dreyfus, unos cuantos que griten en las orillas, pobrecitos, a menos que se tome conciencia, como decía antes Marta, que tome conciencia todo el mundo, este, no veo que las cosas puedan, midiendo las fuerzas nada más, ¿no? No veo que puedan hacerse demasiado. Creo que esta licitación va a salir y que van a hacer lo que quieran. Ahí la consigna, no es una consigna, es la nacionalización del comercio exterior, Claro, ¿viste? claro. No hay mucha vuelta que darle. Walter, ¿quieres agregar algo más? No, no, algo muy sencillo. Mira, mis compañeros me recomiendan una entrevista que yo no la pude ver cuando salió a Lucio González, un ex dirigente de la COP, que se hizo en este programa que tenemos de política obrera que se llama Socialismo y Barbarie, que sale los martes. Dice que fue una muy buena entrevista, o sea, muy, muy lúcida, y me venía a la mente de que si uno escucha los testimonios del pueblo, de la gente de base, que está ahí en los cortes,
vos los escuchás hablar sobre cuáles son los motivos de por qué están en ese piquete y tiene una lucidez impresionante, impresionante, una claridad de objetivos, pero muy, muy bueno. ¿Por qué acá no pasa? Sería la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Ojo que nosotros también tenemos tradición de lucha. Acá existió el Cordobazo, el Rodrigazo, ojo, que se vayan todos, ¿me entendés? Pero bueno, quizás habría que indagar, pero esto nos llevaría mucho tiempo, por qué acá hay una confusión muy grande y allá el pueblo parece tener la cosa mucho más clara, ¿no? O sea, que la cosa es más simple, ¿viste? Es decir, esto es un ajuste, acá hay un aumento en inflación del 300%, carestía de alimentos, este gobierno se tiene que ir y se acabó el debate, ¿viste? Bueno, nos llevaría, digamos, de un debate muy largo, pero bueno, en los próximos programas lo vamos a abordar, claro, como las invasiones inglesas, dice Luisa. Total, total. Ujú. Bueno, gracias. Entonces, vamos cerrando. Le agradecemos a la Radio Conciencia 3.3. Le agradecemos a Andrés Cedrón, la presentación de su documental Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. También le agradecemos el informe actualizado que nos envió desde Bolivia, Susana Bejarano, al equipo que hoy estuvo en pleno. Recordamos en Instagram que da este programa, que es muy largo y por ahí algún pedacito puede ser útil para las escuelas. La dirección es la rueda-medio W4C y por supuesto solicitamos la suscripción, que es solamente apretar el dedito donde dice suscribirse. Será hasta el próximo programa.